Nunca habría imaginado que una simple invitación para pasar un fin de semana en la casa de campo de mi suegro cambiaría el curso de mi vida de manera tan drástica. Mi esposo, Lucas, estaba sumamente entusiasmado con la idea de llevarme al lugar donde había crecido, lleno de recuerdos y anécdotas que para él aún guardaban una gran importancia. Desde que mencionó la idea del viaje, no paraba de hablar de cómo el granero de la propiedad había sido su lugar favorito de niño, donde montaba a caballo con total libertad, o de las largas caminatas que solía hacer por los vastos campos verdes que rodeaban la casa. Cada palabra suya estaba impregnada de emoción y nostalgia, y esa misma emoción casi podía sentirse en el aire conforme nos acercábamos al destino. Mientras Lucas relataba con entusiasmo las historias de su juventud, yo no podía evitar sentirme abrumada por una mezcla de sentimientos contradictorios. Por un lado, estaba emocionada por conocer más a fondo esa parte de su vida, descubrir el entorno que había formado su carácter y su visión del mundo. Sin embargo, por otro lado, no podía evitar sentir una creciente sensación de nerviosismo e inquietud. Sabía que el fin de semana sería un desafío para mí, sobre todo porque hasta ese momento mi relación con Roberto, mi suegro, había sido siempre distante y formal. Nuestras interacciones, aunque correctas, carecían de la calidez y cercanía que muchas personas disfrutan con sus suegros. A menudo me preguntaba si alguna vez lograríamos superar esa barrera invisible que parecía separar nuestras conversaciones de cualquier tipo de intimidad emocional. El camino hacia la granja era simplemente espectacular. Árboles altos y majestuosos formaban un túnel natural sobre la carretera, con sus hojas susurrando al viento en un ritmo casi hipnótico. Lucas conducía con una sonrisa nostálgica en el rostro, señalando distintos puntos a lo largo del trayecto, recordando cada rincón como si el tiempo no hubiera pasado. Ese árbol hueco era mi escondite secreto cuando jugaba con mis amigos, comentó con una sonrisa traviesa, señalando un viejo tronco que a primera vista parecía insignificante. Y allí, en el arroyo, aprendí a pescar con mi padre, añadió, señalando un pequeño arroyo que apenas se distinguía desde el coche. Sus relatos añadían profundidad a mi comprensión de él, y por primera vez pude imaginar vívidamente cómo había sido su infancia, rodeado de naturaleza y aventuras al aire libre. Al llegar a la granja, pude ver a Roberto esperándonos en el porche. Su silueta imponente dominaba el paisaje, un hombre alto y fuerte, aunque el tiempo había dejado su marca en su cuerpo, dándole una ligera curvatura en los hombros y una expresión más cansada en el rostro. Aún así, mantenía un porte firme, y cuando vio a Lucas, su semblante se iluminó con una sonrisa cálida y paternal. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los míos, percibí una leve reticencia en su expresión, una especie de cautela que me hizo sentir inmediatamente nerviosa. Me pregunté qué esperaría él de mí durante ese fin de semana, y si sería capaz de cumplir con esas expectativas. Mientras Lucas se encargaba de bajar las maletas y entrar a la casa, me quedé sola con Roberto por lo que pareció una eternidad. El silencio entre nosotros era incómodo, cargado de una tensión que no sabía bien cómo aliviar. Sin embargo, fue Roberto quien rompió ese silencio, hablando con voz calmada sobre temas triviales como el clima y las recientes reparaciones que había hecho en la granja. Su tono era sorprendentemente amable, casi relajado, lo que me hizo pensar que tal vez este fin de semana podría ser una oportunidad para romper las barreras que nos habían mantenido distantes hasta ahora. A pesar de esa primera interacción amigable, los siguientes acontecimientos que se desarrollarían en la granja no solo pondrían a prueba esa incipiente conexión, sino que desafiarían todo lo que pensaba sobre mi matrimonio, mi familia y mi propia identidad. El primer día transcurrió relativamente tranquilo. Desayunamos juntos en la gran mesa de la cocina, y Lucas no dejaba de contar anécdotas sobre su niñez mientras Roberto escuchaba con una sonrisa en el rostro, aunque rara vez intervenía en la conversación. La comida fue sencilla, pero deliciosa, lo que me permitió relajarme un poco y disfrutar del entorno bucólico. Sin embargo, poco después del desayuno, la tranquilidad del día se vio interrumpida por una llamada inesperada. Era una emergencia relacionada con el trabajo de Lucas, que lo obligaba a viajar a una ciudad cercana para resolver un problema urgente. Al principio, Lucas dudó en irse, preocupado por dejarme sola en la granja, pero Roberto intervino de inmediato, asegurándole que cuidaría de mí y que no había razón para preocuparse. Lucas, después de prometer que regresaría antes del anochecer, se despidió rápidamente y partió, dejándome a solas con su padre por primera vez. Aunque inicialmente me sentí incómoda, Roberto pronto sugirió que saliéramos a dar un paseo a caballo por los alrededores para despejar la mente y disfrutar del paisaje. La idea me pareció atractiva, ya que no me entusiasmaba la idea de quedarme todo el día dentro de la casa, y menos aún deambular sola por las vastas extensiones de la hacienda. Preparamos los caballos en el establo, dos animales dóciles y bien entrenados que parecían perfectos para una excursión tranquila.
Mientras recorríamos los senderos, rodeados de frondosos árboles y campos de flores silvestres, el aire fresco y el paisaje bucólico crearon una atmósfera casi mágica. El ritmo constante de los cascos de los caballos y el murmullo del viento entre las hojas parecían alejarme de mis preocupaciones, y comencé a sentirme más cómoda en la compañía de Roberto. A medida que avanzábamos, Roberto empezó a abrirse más conmigo, hablando de su vida de una manera que jamás había hecho antes. Me contó cómo había conocido a su esposa, la madre de Lucas, y cómo habían construido juntos una vida en esa granja, enfrentando los altibajos que conlleva una vida en el campo. Sin embargo, a medida que la conversación se profundizaba, también mencionó cómo con el paso del tiempo las cosas habían cambiado entre ellos. Describió con voz serena pero melancólica cómo su esposa pasaba ahora la mayor parte del tiempo en la ciudad, ocupada en sus propios intereses y actividades, dejándolo a él solo en la hacienda durante largos periodos de tiempo. Lo que más me sorprendió fue la forma en que habló de su soledad. No había amargura en su voz, sino una especie de aceptación resignada, como si hubiera hecho las paces con la idea de que la vida a veces toma giros inesperados que no se pueden controlar. La vida nos lleva por caminos que no siempre anticipamos, dijo mirando al horizonte. Y a veces encontramos compañía en los lugares más inesperados. Esas palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Hasta ese momento, siempre había visto a Roberto como una figura imponente y distante, casi inaccesible. Pero ahora, en medio de ese paisaje sereno, empecé a verlo de una forma completamente distinta. Era un hombre que, bajo su apariencia fuerte y reservada, anhelaba una conexión emocional, alguien que deseaba ser escuchado y comprendido. Sentí una empatía inesperada hacia él, como si de repente hubiera comprendido una parte de su vida que hasta entonces me había sido completamente ajena. A medida que continuamos nuestro paseo, el silencio entre nosotros dejó de ser incómodo. Al contrario, se convirtió en un espacio de entendimiento compartido, una pausa que no necesitaba ser llenada con palabras. Para cuando regresamos a la granja, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Había llegado a la hacienda con la expectativa de simplemente pasar un fin de semana tranquilo, pero ahora sentía que había comenzado a ver a Roberto bajo una luz completamente nueva. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que esa nueva comprensión estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que pondrían en riesgo todo lo que yo valoraba. Antes de volver a casa, Roberto sugirió que hiciéramos una última parada en un pequeño lago al que solía ir de joven. Me explicó que ese rincón apartado era uno de sus lugares favoritos en toda la propiedad, un espacio que siempre había considerado como un refugio personal. Cuando llegamos, entendí de inmediato por qué. El lago estaba rodeado de árboles, cuyas ramas se mecían suavemente al viento, acariciando la superficie del agua. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados, naranjas y rosados, y el reflejo de esos colores en el agua creaba una escena casi irreal, como sacada de un cuadro. Nos detuvimos y desmontamos de los caballos. Roberto me llevó a la orilla del lago, donde nos sentamos en el césped mientras los caballos pastaban tranquilamente a nuestro alrededor. La tranquilidad del lugar era abrumadora, y por un momento me dejé llevar por la belleza del paisaje, olvidando las tensiones que había sentido antes. Sin embargo, ese momento de paz fue interrumpido por las palabras de Roberto. Con un suspiro profundo, comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez su tono era más suave, más vacilante. Lo que me dijo entonces me dejó completamente descolocada. Con una honestidad que no esperaba, Roberto confesó que en los últimos años se había sentido cada vez más solo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La distancia entre él y su esposa había crecido de tal manera que ahora se sentía desconectado de ella, y esa soledad, según él, lo había llevado a desarrollar sentimientos por mí. Su confesión fue un golpe que no supe cómo manejar. Las palabras resonaban en mi cabeza, creando una confusión que me paralizó. No sabía qué decir, no sabía cómo responder a algo así. Antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, Roberto se acercó a mí, y en un gesto que me tomó completamente por sorpresa, me besó. El beso fue breve, apenas un roce de labios, pero el impacto emocional fue abrumador. Tan pronto como sucedió, la realidad de lo que había pasado me golpeó con fuerza. Me levanté de inmediato, sintiendo una mezcla de confusión, culpa y sorpresa. La serenidad del paisaje, que unos momentos antes me había parecido tan hermosa, ahora se sentía cargada de tensión y de un peso emocional que no sabía cómo manejar. Roberto, al darse cuenta de mi incomodidad, se disculpó de inmediato, con una voz llena de arrepentimiento. Volvimos a la granja en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Mientras el sol se ponía y la oscuridad comenzaba a envolver el paisaje, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué debía hacer ahora?
Cuando llegamos a la casa, vi que el coche de Lucas ya estaba aparcado frente a la entrada. Había regresado antes de lo previsto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me dirigía hacia la puerta, sabiendo que en cuestión de segundos tendría que enfrentar a mi esposo. La culpa me invadía, y cada paso que daba hacia él se sentía como una carga insoportable. Lucas nos recibió con una sonrisa cálida y un abrazo. «Me alegra que estés aquí», dijo, mirándome a los ojos con ternura. «Espero que hayas tenido un buen día». Sus palabras, cargadas de genuino afecto, solo intensificaban el peso de mi culpa. Durante la cena, Roberto mantuvo una actitud serena, como si nada hubiera sucedido, conversando casualmente con Lucas sobre la hacienda y el trabajo. Yo, por otro lado, apenas podía mantener la compostura. Cada vez que Lucas me miraba, sentía una punzada de remordimiento que me dificultaba incluso respirar. Esa noche, apenas pude dormir. Me revolví en la cama, atormentada por lo sucedido, incapaz de decidir si debía contarle a Lucas lo que había pasado o mantener el secreto. Sabía que la confesión podría destrozar nuestra relación y la de él con su padre, pero también sentía que guardar ese secreto era un peso que no podía cargar por mucho tiempo. Finalmente, después de una noche de insomnio y angustia, decidí que no podía seguir viviendo con esa carga. A la mañana siguiente, mientras Lucas preparaba el café en la cocina, me armé de valor y le pedí que nos sentáramos a hablar. Mi voz temblaba mientras le contaba lo que había sucedido, cada palabra saliendo de mi boca con dificultad. Lucas escuchó en silencio, su rostro cambiando lentamente de la sorpresa a la tristeza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nunca había visto a Lucas tan devastado, tan herido. La traición, especialmente viniendo de su propio padre, era algo que él nunca habría esperado. Sin embargo, después de lo que pareció una eternidad, Lucas me miró a los ojos y, con voz quebrada, me dijo: «Te amo. Si estás dispuesta a luchar por nuestro matrimonio, yo también lo estaré». A pesar del dolor, decidimos buscar ayuda profesional y trabajar para reparar nuestro matrimonio. Desde ese día, nuestra relación con Roberto cambió para siempre. Evitamos volver a la granja, y cuando nos vimos en algunas ocasiones, las interacciones fueron tensas y superficiales. La confianza estaba rota, y aunque el perdón podría llegar algún día, olvidar era imposible. A pesar de todo, Lucas y yo comenzamos el arduo proceso de reconstruir nuestra relación, un día a la vez, con la esperanza de que, con el tiempo, las heridas sanarían.